Entonces, bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Seguimos con el tema de la profecía bíblica y como leímos la semana anterior, Dios dice a Amós así, en Amós capítulo 3, versículo 7, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios dice a Amós que siempre dice lo importante de su plan y de su propósito de antemano a sus profetas. Y tenemos aquí en este libro eh, todo lo necesario que Dios nos ha dado para saber de su propósito para con el mundo y la meta, digamos, de la historia del mundo, que va a cumplirse, realizarse plenamente en el establecimiento del reino de Dios, la esperanza que tenemos. Y en otra ocasión vamos a hablar de las profecías del reino de Dios. La semana pasada vimos una profecía muy básica en la Biblia, las palabras del ángel a los apóstoles cuando Jesús subió a los cielos y dijo el ángel, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una promesa, una profecía de que Jesús sí vendrá por segunda vez a la tierra para establecer el reino de Dios. Es una profecía clarísima. Es imposible malentender lo que dice el ángel, que Jesús vendrá de nuevo a la tierra. Y es una de las expectativas básicas que tenemos del futuro, basándonos en la profecía bíblica, que Jesús viene por segunda vez y esperamos ese día. Vimos esta profecía la semana pasada. ¿Por qué viene Jesús? Bueno, vamos a considerar esta profecía del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 2 para sembrar otra profecía fundamental y básica en la Biblia. Es una profecía que es imposible malentenderla. Las palabras salen claras y pinta una esperanza increíble para el futuro del mundo. Son palabras bien conocidas. Isaías capítulo 2, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejes de arado y sus lances en hoces, y no alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta profecía pinta el escenario de un mundo de paz en el futuro, en el reino de Dios. No es difícil entender lo que dice el profeta. Y obviamente no se han cumplido estas palabras hasta ahora en la historia del mundo. Entonces, la semana pasada y esta semana, comenzando en Isaías 2, vemos dos profecías bien claras que establecen una visión del futuro fácil de entender. Jesús vendrá y el mundo en que vivimos se transformará
en un mundo de paz, sin guerra, un mundo donde las naciones quieren buscar a Jehová, quieren conocer al Dios de Jacob, quieren aprenderse de sus caminos. Entonces, quise comenzar los dos estudios con profecías claves, claras y fundamentales al mensaje bíblico. Espero que seguimos este tema con la confianza de que Jesús vendrá y que el reino de Dios se establecerá en la tierra. A propósito, esta profecía de Isaías 2 se repite en Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 3. Sabemos que cuando las escrituras se repitan, es un tema importante. Y en el caso de Isaías y Miqueas, son dos profetas contemporáneos. Isaías profetizaba en Jerusalén, Miqueas profetizaba en el campo de Judea o Judá. Entonces, los dos profetas profetizaban como un equipo en el servicio del Señor. Y antes de entrar en el tema de hoy, quiero recordar las palabras de Jeremías 33, cuando Dios dice acerca de su pacto a David, pero en realidad esas palabras se aplican a toda la palabra profética. Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo. Y como vimos la semana pasada, la palabra de Dios es como la lluvia que Dios manda a la tierra para producir fruto. Y igualmente su palabra profética es tan cierta como el día y la noche. Como allá en Bolivia, dentro de 12 horas tienen la confianza de que amanece. Y la palabra de Dios lleva la misma confianza para nosotros. Bueno, hoy vamos a considerar una profecía que encontramos en Daniel capítulo 2. Es una profecía bien famosa y es muy probable que la mayoría de nosotros conozcamos un poquito de esta profecía. Daniel capítulo 2. Es una profecía de la historia y vamos a ver que el plan de Dios y lo que Dios hace con el mundo en que vivimos no puede separarse de la historia del mundo. Y en realidad, la mayoría de la profecía tiene que ver con la historia del mundo. Vamos a hablar mucho de la historia hoy. Y si no le guste la historia, es importante que aguanten el tema de hoy. En realidad, un estudiante bíblico, una persona dedicada a la palabra de Dios, tiene que acercarse a la historia del mundo, porque es dentro de este contexto que Dios desarrolla su propósito con la humanidad. Entonces, ¿qué es el propósito de la profecía de hoy? ¿Por qué Dios da la profecía que vamos a escudriñar? Bueno, en Daniel, el profeta dice al rey que el propósito de estas profecías son para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna
el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, la profecía nos enseña que Dios tiene el control de las naciones de la tierra, de los gobiernos de la tierra. Y dentro de este contexto está realizando su propósito con el hombre. Daniel emplea aquí la palabra gobernar. El Altísimo gobierna. Ahora tenemos en el mundo de hoy muchos gobiernos, ¿verdad? Y los gobiernos cambian. Pero Daniel dice que esos gobiernos funcionan dentro del propósito de Dios. Dios levanta a hombres para gobernar, levanta a reyes, a poderes políticos. Y a veces estos líderes del hombre pueden ser malos o pueden ser buenos, pero el propósito final es el establecimiento del reino de Dios. Y entre tanto, por medio de observar la historia, podemos sacar la conclusión que el Altísimo gobierne el reino de los hombres. Entonces, hoy vamos a leer un poquito de Daniel capítulo 2, el famoso sueño del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey de los babilónicos que llevó cautivo al pueblo judío, más o menos 500 años antes del nacimiento de Jesús. Y el rey Nabucodonosor fue el hombre más poderoso en todo el mundo. Tal vez hasta este punto en la historia, la persona que tuvo concentrado más poder que cualquier otro hombre antes. Mucha riqueza, mucho poder militar, mucho territorio. Y una noche se durmió y tuvo un sueño. Y vamos a leer el texto de Daniel 2, si tiene una Biblia, el capítulo que leemos es el capítulo 2 de Daniel. En el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo sueños, se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seráis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Bueno, un poquito difícil para los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, ¿verdad? El rey quiso que no solo le dieran la interpretación, pero también que les contaran el sueño, qué fue el sueño. Y lo hizo para estar bien seguro que la interpretación fue correcta y genuina. Entonces los magos le dijeron al rey: es imposible decirte la interpretación sin que nos cuentes el sueño.
El rey respondió y dijo, conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque vais que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me pondráis dar su interpretación. Y los caldeos siguen prevaricando delante del rey. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Entonces dijeron, es imposible y en realidad fuera de la experiencia humana que una persona pida tal cosa. El asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses. Entonces, después de esto, Daniel, el siervo de Jehová, el joven judío que había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, se levantó la mano para decir, bueno, tengo interpretación y conozco el sueño también. Y dice a Nabucodonosor que toda esta interpretación viene del Altísimo, de Jehová. Y lo que vamos a considerar un poquito hoy es el sueño del rey y su interpretación. Ahora, en la profecía bíblica, la mayoría de la profecía no tiene interpretación en la Biblia. O sea, leemos la profecía y nosotros mismos tenemos que averiguar, escudriñar y adivinar el significado de la profecía. A veces la profecía viene con una interpretación. Es como las parábolas del Señor, ¿verdad? Algunas parábolas, la mayoría no tienen interpretación, pero a otros tiene la respuesta o la interpretación que nos da el Señor. En el caso de Daniel, capítulo 12, el sueño que tiene el rey, Daniel nos da el sueño, pero también la interpretación. Entonces, es un buen punto para comenzar un estudio de las profecías. Ver una profecía y su interpretación para que tengamos principios bíblicos que se aplican a otras profecías en la Biblia. Las profecías que no tienen interpretación dentro de las páginas de la Biblia. Otra cosa para notar antes de seguir es la forma de esta profecía. Es un sueño de un rey. Y Dios se revela por medio de sueños, por medio de profecías directas, por parábolas, en muchas maneras, pero son maneras que exigen un esfuerzo de parte de nosotros y los que recibimos su palabra. Entonces vamos a entrar en este proceso de recibir y entender gracias al sueño de un rey que vivía hace 2500 años. Daniel dice al rey, entonces, a Nabucodonosor, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho
y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. En realidad no es difícil ver esta imagen en nuestras mentes, ¿verdad? Una estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro cocido, y viene una piedra que destruye la imagen. Y la piedra se convierte en un gran monte, y este monte llena la tierra. Así el sueño. Pero, y allí está. Es un dibujo de lo que vio el rey. Cabeza de oro, pecho de brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y una piedra. Y en este diapositiva vemos la sugerencia de la interpretación del sueño también, pero vamos a ver lo que dice Daniel primero. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquello cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Estas palabras nos dan la clave para entender el sueño. Nabucodonosor y Babilonia son representados por la cabeza de oro. Y la próxima parte de la imagen, el pecho de plata, como dice Daniel, es otro dominio, otro reino que iba a levantarse después de Nabucodonosor. Entonces, muy al principio, Daniel nos da la clave para entender esta visión. Los metales y las partes del cuerpo representan reinos y poderes humanos, imperios. Y sabemos por la historia que Babilonia es el primer reino de la imagen, y el reino, el imperio que siguió los babilónicos fue el reino o imperio de Persia. Sigue Daniel. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Sabemos de la historia que el reino que siguió el imperio de los persas fue el imperio griego. Y sigue Daniel, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste
de los pies y dedos, en parte de barro cocido, en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces, Nabucodonosor ve una imagen que representa los imperios grandes de la historia en el contexto de la nación de Israel y el pueblo de Dios. Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, y después de los romanos, como sabemos, una división del poder entre muchas naciones. Y vamos a tratar de entender un poquito de esto en un contexto histórico, en un contexto, en el contexto del mundo en que vivimos. Como dije, un estudiante de la Biblia tiene que entender un poquito de la historia del mundo, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, bueno, los nombres son en forma inglés, pero vemos un mapa de América del Sur en el globo. Y allí estamos, Chile, Bolivia. Y al oriente, pasando Brasil y cruzando el océano Atlántico, llegamos a África, al otro lado, el continente de África, y al norte de África, Europa, España allí, y al otro lado del mar Mediterráneo, este mar que se ve aquí arriba, llegamos al Medio Oriente. Esta región aquí se llama el Medio Oriente. Se ve Egipto, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Irak y Irán. Y aquí donde señalo con mi dedo la nación de Israel. Muchos problemas en esta parte del mundo por el momento, guerra y enemistad entre los judíos y los palestinos, Irán, y bueno, es problemático. Pero es importante tener un concepto de la región de la tierra donde el pueblo del Antiguo Testamento vivían y donde acontecieron estos eventos tan grandes en la historia del mundo. ¿Por qué hablamos de esta región? ¿Por qué es tan importante esta pequeña tierra, este país tan chico en el Medio Oriente que se llama Israel? Bueno, el profeta Ezequiel nos dice así en el capítulo 5, versículo 5, de la ciudad de Jerusalén, que está la ciudad, que es la ciudad capital de Israel. Es una declaración de Dios. Y dice, este es Jerusalén. La puse yo en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y vemos en la pantalla un mapa antiguo del mundo que pone Jerusalén en el centro y los continentes de Europa y de África y de Asia a los tres lados, exactamente en el centro del mundo antiguo. Por eso América del Sur, América del Norte se llaman el mundo nuevo, ¿verdad? Porque solo en realidad
entraron en la historia moderna del mundo en que vivimos. Entonces, esta parte aquí, como se ve, Jerusalén, allí, el centro del mundo desde la perspectiva divina. ¿Quién dice esto en Ezequiel capítulo 5? Jehová. Este es Jerusalén. La puse yo en medio de las naciones y en las tierras alrededor. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia para ver la manera en que las palabras de Daniel, la interpretación del sueño de Nabucodonosor, se cumplieron en la historia. Y vamos a ver 4 o 5 mapas para mostrar lo que pasó. Y la zona en amarillo representa el imperio. Daniel fue uno de los cautivos en el imperio babilónico. El rey Nabucodonosor estableció este gran imperio en el Medio Oriente. Y es el primer imperio en la profecía bíblica. Sabemos esto porque Daniel dice, bueno, tú eres la cabeza de oro, Nabucodonosor, y tu imperio se representa en la cabeza de oro. Después de ti vendrá otro imperio. Y sabemos que después de los babilónicos subió el imperio de Persia, de los persas, que una vez más dominó esta región del Medio Oriente, un poquito más grande en territorio que el imperio babilónico, pero como dice Daniel, inferior en el sentido de poder, influencia y riqueza. Pero siguió creciendo el territorio de estos imperios mundiales, digamos. Obviamente no dominaban el mundo en el sentido de tierra, pero dominaron el mundo conocido de lo que llamamos ¿cómo se llama? La cuña de la civilización. Después de esto, según el sueño de Daniel y según la historia, subieron los griegos y establecieron el imperio griego que dominó la misma región del Medio Oriente. Ahora, se hace la pregunta, ¿qué tal los chinos en este momento? ¿Y qué podemos decir de los imperios en América? Por ejemplo, los incas, los mayas, que subieron en esta época un poquito después. ¿Por qué no dice la Biblia nada de estas partes del mundo? Bueno, la respuesta es lo que vimos en la cita de Ezequiel capítulo 5, que Dios, el propósito de Dios se basa en su pueblo judío, en la ciudad de Jerusalén y en los acontecimientos mundiales que impactan sobre esta parte del mundo. Ahora, después, y vamos a ver esto, después del Nuevo Testamento, este propósito sale en todo el mundo. Pero en los días del Antiguo Testamento, el enfoque divino en
en el mundo está sobre esta parte, esta región del mundo, sobre la tierra de Israel, sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el pueblo judío. Y estos imperios vinieron contra la tierra de Israel, contra el pueblo judío. Entonces vemos allí el tamaño del imperio griego establecido por Alejandro Magno antes de los días de Jesús. Llegados entonces a los días de Jesús, dominaba el imperio romano. Y como vemos, la influencia y el territorio del imperio romano es diferente a los imperios anteriores. Más bien que dominar el oriente, domina más el occidente del mundo, hasta España, hasta Britania. Y bueno, en este punto, en este momento de la historia, nosotros acá en Nueva Zelanda, que es una colonia inglesa, y ustedes allá en América Latina, que son colonias españoles, tenemos antecedentes comunes, ¿verdad? Que los dos fuimos dominados por los romanos hace 2000 años. No lo recuerdo yo personalmente, pero compartimos influencias de este mundo romano. Me gusta mucho un ejemplo que siempre me gusta citar, es en España, la ciudad de Zaragoza, en España. El nombre Zaragoza es una forma de las palabras César Augusto y por los siglos se ha cambiado en Zaragoza. Pero es un ejemplo de la manera en que el imperio romano todavía tiene una influencia en muchas maneras hasta el día de hoy. Y sabemos que Pablo pensaba en ir a España, ¿verdad? Leemos de esto en el libro de Romanos, que iba a visitar a España para predicar el Evangelio. Entonces, Daniel habla de este cambio de imperios hasta el imperio romano. Y después de eso dice que el hierro de la imagen se divide en dos piernas. Y eso es lo que pasó 400 años después de Jesús, que el imperio romano se dividió en dos, y con los años los imperios musulmanes dominaban la región al oriente y el imperio romano del occidente sigue dividiéndose en pies y en dedos, empleando el lenguaje del sueño de Nabucodonosor. Y los musulmanes, como sabemos, llegaron a España, a las fronteras de Francia. Pero el imperio romano sigue cambiándose hasta el día de hoy, y Europa actual es un continente lleno de pequeños países, algunos fuertes, otros débiles, y en realidad refleja la realidad en todo el mundo. 195 naciones en el mundo en que vivimos, algunos fuertes, otros débiles. Estamos según el sueño de Nabucodonosor, estamos en los dedos de la imagen, en el flujo de la historia humana. Imperios grandes que dominaban, los babilónicos, los persas, los griegos, los romanos, y heredamos hasta el día de hoy de esos imperios en nuestras leyes, en nuestros idiomas, en nuestros
maneras de pensar y estamos en los dedos de los imperios antiguos esperando un evento. Así, dice Daniel, como viste el hierro mezclado con barro, se mezclaron por medio de alianzas humanas. Hablando de las naciones que antes vivían bajo el dominio de los imperios grandes. En los días últimos son grupos aliados, mezclados, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, divididos. Y así es el mundo en que vivimos, ¿verdad? Mezclados, divididos, unidos a veces con alianzas humanas, pero no con la fuerza y el poder de los imperios de antes. En los días de estos reyes, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, en resumen, un rey hace 2500 años recibió un sueño de Dios que le reveló la historia del mundo en que vivimos en detalle, pertenente al propósito de Dios. 4 imperios que vinieron y desaparecieron, y el último imperio, el imperio de Roma, que iba a dividirse en muchas naciones, y en el día de la división de las naciones, Dios del cielo va a levantar un reino que no será jamás destruido y tomará el lugar de los imperios y las naciones y los reinos humanos. Y Dios dice a Nabucodonosor, o Daniel le dice, Dios te ha mostrado lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y recordamos que una de los propósitos de la profecía que vimos la semana anterior fue para establecer la autoridad de Dios por mostrar lo que ha de acontecer. Algo que los dioses ajenos, los ídolos, no pueden hacer. Dios sí cuenta el fin desde el principio. Y Dios entonces a Nabucodonosor le muestra su autoridad, les cuenta la historia del mundo, les asegura que su propósito es para establecer un reino eterno que nunca será jamás destruido, que tome el lugar de los gobiernos humanos. Entonces, como dije al principio, ha sido muy casi político, pero ciertamente histórico el tema de hoy.
Pero la profecía tiene mucho que ver con la historia del mundo. No podemos escaparlo, no queremos escaparlo. Es la realidad. En este contexto de la historia del mundo, obra el Dios de los cielos y la tierra para establecer su propósito. Vamos a seguir con este hilo en el estudio de la semana que viene, si Dios quiere, siguiendo en Daniel. Hoy vimos la imagen del sueño de Nabucodonosor. No es difícil de entender en realidad. Una breve resumen de la historia del mundo desde la perspectiva de Dios, con el fin del establecimiento de su reino. La semana que viene vamos a ver otra profecía, recordando que Dios quiere que los vivientes conozcan que el Altísimo gobierne en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Entonces, una eh, vista al tema de la semana que viene. Hoy vimos una estatua, una imagen. Bueno, vamos a comenzar la semana que viene en Daniel capítulo 7, donde leemos de 4 bestias fantásticas. Hoy vimos 4 metales en una imagen. En Daniel leemos de bestias y vamos a ver que más o menos en Daniel capítulo 7 encontramos una profecía que comunica el mismo mensaje para nosotros, para que entendamos nosotros que Dios reina en los imperios de los hombres y va a establecer su reino en ese territorio donde dominaban el hombre. Entonces, así es nuestro tema de hoy. Voy a parar la grabación.